Bien, entonces vamos a comenzar con alquenos y vamos a recordar algunas pequeñas cosas de la química de alquenos, como la densidad electrónica. En esta imagen tenemos tres moléculas muy simples, el eteno, el propeno y el etileno. Y como podemos ver, la densidad electrónica, en color rojo, significa donde más se acumulan los electrones. La densidad electrónica se concentra en la porción del enlace doble, porque recordarán ustedes que cada uno de estos carbonos es un carbono sp2, es un carbono trigonal plano. Cada enlace es aproximadamente 120 grados. Y en esta interconectividad, un enlace es de tipo sigma y el otro enlace es de tipo pi. Eso implica de que la nube electrónica está formada por la fusión de dos orbitales de tipo pz. Un orbital pz con otro orbital pz es lo que se denomina el enlace pi. Tenemos entonces que desde el punto de vista nucleofílico, electrofílico, ¿qué sería el alqueno? ¿Cómo lo podríamos clasificar? ¿Como un nucleófilo o como un electrófilo? En base a los conceptos que hemos dado previamente en cátedra, un nucleófilo es una especie rica en electrones. El alqueno propiamente tal, o esta región, podríamos decir, que clasifica como una región nucleofílica. El alqueno va a tener un comportamiento como nucleófilo debido a que tiene un enlace pi, que es principalmente el enlace pi, el que va a reaccionar como nucleófilo y va a actuar como nucleófilo captando algún electrófilo en diversas reacciones. Entonces el enlace pi es la clave. Por otra parte, no olviden que energéticamente hablando, la energía de un enlace sigma siempre es mayor que la energía de un enlace pi. Entonces, en todo alqueno, cuando reacciona la porción del doble enlace, que es lo que vamos a estudiar hoy día, es el enlace pi el que se rompe siempre. Por tanto, el enlace pi es el enlace que experimenta la mayor parte de las veces la ruptura heterolítica. La química de alquenos es trascendental para poder comprender varias otras químicas, como por ejemplo la química de los ésteres a futuro, la química de los compuestos aromáticos también tiene cierta relación con esto. Entonces me interesa que esta parte la recordemos bien. Tenemos otras moléculas, aquí al lado está el propeno. Ya todo esto son gases a temperatura ambiente y podemos ver que la distribución es prácticamente la misma. La zona rica en electrones es la zona donde está el enlace doble. Ahora, si nos detenemos un segundo acá y ustedes me preguntan cuantitativamente cuál tiene mayor nucleofilia, el eteno o el propeno, ambas moléculas son gases a temperatura ambiente. Desde el punto de vista electrónico, el único efecto adicional que puede aportar un grupo metil dentro de la estructura, ¿qué es lo que es? Un efecto de tipo, ¿cómo se llama este efecto dador electrónico mediado por los enlaces sigma? Porque el grupo metil está inyectando electrones al doble enlace, de una manera un poco abstracta, por así decirlo, está inyectando los electrones no por resonancia, sino por efecto inductivo. Tenemos un efecto inductivo dador en este caso. El efecto inductivo dador del grupo metil hace que desde el punto de vista de la densidad electrónica del propeno sea mayor que la del eteno. Ahora ustedes dirán, ¿y estas sutilezas importan para la reactividad? Sí, ya ahí probablemente más adelante vamos a ver que hay cambios en la reactividad dependiendo del entorno químico alrededor de un enlace doble. Bueno, y terminamos esta comparativa con el mapa de densidad electrónica del etino o acetileno, que también es un gas a temperatura ambiente utilizado como combustible, utilizado para soldar el etino. Y vemos también la distribución electrónica, la mayor carga o concentración de carga la tenemos en el enlace triple. Ahora, voy a hacer una aclaración inmediata desde el punto de vista de la reactividad. Esta cuestión tan sensible que es. Un segundo.
Desde el punto de vista de la reactividad, el enlace doble tiene mayor reactividad que el enlace triple. Tenemos una mayor reactividad en un enlace doble que en un enlace triple. No solamente por razones electrónicas, sino también por problemas angulares. La reactividad de un enlace triple requiere cierto ángulo de acercamiento de los nucleófilos que es un poco más incómodo, por así decirlo, que el ángulo de acercamiento en un enlace doble. De hecho, hasta donde se sabe, uno de los mejores ángulos para que un nucleófilo pueda ser captado o digamos para que un electrófilo, perdón, quise decir, sea atacado por un enlace triple es más o menos en esta disposición. O sea, estamos hablando que se tiene que dar un ángulo de 120 grados acá aproximadamente para la captura de algún electrófilo. Entonces, desde el punto de vista angular también tiene sus requisitos el que una molécula con un enlace triple pueda reaccionar con un electrófilo. Muy bien, habiendo dicho esto, pasemos a la siguiente. Ya, insisto, este material yo se los voy a enviar, el PDF con esta información se los voy a enviar. Sí les advierto que no va a quedar rayado, lamento no haber podido hacer entrega de esto antes. Ya, yo sé que ustedes buscan imprimir probablemente esto, pero se los voy a enviar, solamente que no va a estar así rayado. Bien, ¿cómo vamos a estudiar a lo largo de este semestre las familias de compuestos orgánicos? Nos vamos a centrar en los aspectos estructurales, electrónicos y energéticos. Vamos a partir ahora con los enlaces dobles, después de haber visto reacciones de sustitución y eliminación. Los métodos de síntesis, o sea, cómo se obtiene el compuesto de interés, y luego la reactividad, cómo es que reacciona. Nuestro énfasis en este curso es en la comprensión de los mecanismos de reacción. El énfasis es que sean capaces en las pruebas de trazar apropiadamente mecanismos de reacción de situaciones nuevas que van a enfrentar. Entonces se tienen que entrenar, repetir los ejercicios para poder trazar un mecanismo de reacción apropiadamente. Si han logrado comprender estos principios de reactividad, entonces tienen ya la mitad del problema resuelto. Por tanto, insisto, siempre vamos a ver cualquier familia orgánica en sus aspectos estructurales y energéticos, luego cómo se obtiene dicho grupo funcional de interés, dicho enlace de interés, y luego cómo es que reacciona una vez que ya ha sido obtenido. Bien, recordemos otras pequeñas cosas. Ya esto yo no puedo recordar toda la química orgánica 1, así que esto es nada más que un pequeño barniz, algo de recuerdo. Nomenclatura EZ para alquenos, siguiendo las reglas SIP o reglas de Kahn, Ingold, Prelog. Recuerden ya que estas reglas, las reglas SIP, diferencian la prioridad de un sustituyente en base a ¿cuál es el principio rector de esto? La idea central, ¿cómo yo diferencio un sustituyente de otro? En base al peso atómico. ¿Okay? El peso atómico es lo que diferencia un átomo de otro o un grupo de otro. Pero siempre la diferenciación es por átomo. Entonces recordemos algunas pequeñas cosas, como podemos ver acá. Tenemos dos isómeros geométricos. El primero es de tipo Z, el segundo es de tipo E. Antiguamente se designaba al de tipo Z como cis, hoy día se reserva esto más para ciclos, y al E se designaba como trans. Ya no es muy común esta denominación cis-trans, es más común en estructuras cíclicas. El primer caso, dado que en el primer carbono del doble enlace, el peso atómico del cloro es, bueno, el flúor, el peso atómico es 19, ¿no es cierto? El cloro es 35 aproximadamente. El hidrógeno, el peso es 1 y el peso del bromo es alrededor de 80. Entonces, por peso atómico, tenemos que en el primer caso, ya recuerden que la prioridad es peso atómico, cloro tiene mayor peso atómico, en el segundo caso bromo tiene mayor peso atómico, y concluimos entonces que están para el mismo lado. Como están para el mismo lado, los de mayor peso atómico es de tipo Z. Pero cuando quedan en lados opuestos, los sustituyentes de mayor peso atómico es de tipo E, que son términos provenientes de terminología germánica, ya esto del Z y el E.
o antiguamente cis y trans. Ya, pero compliquemos un poco más la cosa. Vamos a otro ejemplo. Tenemos acá algunas propuestas tipo problema para asignar esto de las reglas, ya E o Z, cuando tenemos alquenos un poquitito más complejos. Bueno, ustedes dirán, hoy día es fácil obtener el nombre, uno puede dibujar esto y obtener un nombre. Ciertamente, miren. Entonces, antes de verlo, les propongo lo siguiente. Voy a capturar la pantalla y vamos a abrir el famoso ChemDraw dentro de la suite ChemOffice. Entonces, ustedes tienen un alqueno que ahí aparentemente se ve un poco complejo. A ver, tiene bromo-cloro y una cadena. Ya, entonces, uno dibuja cualquier cosa, un bromo, un cloro, tiene una cadena, entonces, perdón, ya, control Z. Entonces, supongamos que esto es así, démosle un poco de complicación a esto, ya, acá vamos a poner un bromo, acá vamos a poner un cloro, ya, parecido al del problema. El punto es el siguiente. Hoy día, con la ayuda de estos programas, hay plataformas en línea también para hacer esto. Ustedes dibujan la molécula y luego pueden obtener el nombre. Entonces, convertir acá estructura al nombre para un informe, para una tesis, ya van a obtener el nombre, pero ustedes tienen que entender, lo que me interesa es que entiendan por qué es E. Ya, eso es lo importante. Ya, ¿por qué es E? Entonces, E significaba, entre comillas, trans. Bueno, bromo tiene mayor peso atómico que carbono. Y en el segundo lugar, carbono-carbono hay un empate, pero este tiene al lado un cloro y este otro no, entonces mayor prioridad acá. Están en lados opuestos, entonces tenemos que es E. Ese tipo de cosas es lo que tienen que recordar. Ya acá en el curso de Orgánica 1 yo entiendo que se vio bastante nomenclatura, ahora el enfoque es en reactividad. Volvamos entonces a nuestro problema y hagamos alguno de estos, ya alguno que se vea un poco más desafiante, por así decirlo, un poquitito más complicado, eventualmente el del centro, no, él tiene un protón acá, tiene un metil, este ya, el E, hagamos este. Entonces, a ver, aquí sale directo, todos tenían hidrógeno, entonces claramente el carbono tiene mayor peso atómico, ya tenemos que este es de mayor prioridad. ¿Qué se hace cuando hay un empate? Cuando hay un empate, tenemos que ver qué cosa tiene conectado directamente dicho grupo. Entonces, en este caso en particular, hay un empate porque arriba tenemos un átomo de carbono en este punto. Ya tenemos un átomo de carbono. Acá abajo también. Entonces voy a hacer una especie de pequeño esquema para que recuerden esto. Pero este carbono, ¿qué más tiene unido? Tiene unido un hidrógeno directamente a él. Ya en segundo lugar, mientras que acá, alguien me puede decir, ¿también tiene un hidrógeno? Sí, pero también tiene directamente unido a él carbono. ¿Se fijan? Para arriba o para el lado. Entonces ya encontramos una diferencia. Hay una diferencia. Carbono tiene mayor peso atómico que hidrógeno. Por tanto, este de arriba sería mi carbono de mayor prioridad. Nótese que es por peso atómico, no es por el peso de todo el grupo, no es por el peso de toda esta cadena butílica que está acá arriba, sino átomo por átomo. Yo digo que el carbono de arriba es el de mayor prioridad, porque encontré la primera diferencia, dado que carbono subsecuente tiene mayor peso atómico que el hidrógeno que tiene directamente unido acá. Entonces, ¿qué es lo que es? Ustedes dirán cis. Bueno, eso era una letra Z. ¿Ya? Y bueno, por otra parte, nótese que acá tienen que este carbono es quiral, ¿ok? Entonces ahí ustedes también recordarán que por reglas de quiralidad, esto sería prioridad 1, luego tendríamos acá prioridad 2, prioridad 3, entonces 1, 2, 3 es antihorario. Y por tanto, si es antihorario es S. Ya, pero eso no tiene nada que ver con E y Z, eso es configuración absoluta. E y Z es la geometría del enlace doble. Bien, habiendo recordado eso, vamos a recordar ahora algunos aspectos de estabilidad de alquenos. ¿Cuál tipo de alqueno es más estable? Antes de ver las reacciones necesitamos recordar estas pequeñas cosas. Tenemos dos situaciones acá. Tenemos un alqueno de tipo E versus un alqueno de tipo Z. Debido a la eventual repulsión estérica, entonces tenemos acá una repulsión estérica o impedimento estérico. Debido a este impedimento estérico, es que los alquenos de tipo E
son menos estables que los alquenos, los alquenos de tipo Z, quise decir, son menos estables que los alquenos de tipo E. Entonces tenemos que este de acá es más estable. El Z es más estable debido a que los sustituyentes voluminosos quedaron en lados opuestos. Por tanto, no hay una repulsión de las nubes electrónicas que se solapan en el espacio. Hay un menor impedimento estérico. ¿Ya? Ahora, esto es relativamente simple de entender, hasta de sentido común, entender esto de que no se topan en el espacio, no chocan en el espacio. Compliquemos un poco más la situación. ¿Ya? Entonces el Z es de menor energía que el E. ¿Qué pasa ahora ante situaciones donde la funcionalización es diferente? Veamos estas moléculas que están acá. Ya corresponde a un gráfico que nos muestra la diferencia energética de tres alquenos interrelacionados respecto al butano. Entonces todos son gases a temperatura ambiente. Este de acá abajo, ya esa pequeña molécula, este es el butano. ¿Ok? Eso no es algo del esquema, es una molécula ahí, corresponde al butano que está como referencia. Y lo que se está ilustrando en este gráfico es lo siguiente. Respecto al butano, esa es la pregunta, respecto al butano, ¿cómo son energéticamente estos otros alquenos? Bueno, eso se determina empíricamente calculando lo que se llama la entalpía, el calor liberado durante, por ejemplo, la combustión de uno de estos alquenos. Entonces, primer alqueno que está acá sería el 1-buteno. Segundo alqueno sería, y ahí mucho cuidado porque tenemos que nombrar la geometría, sería el Z2-buteno. Y el último sería el E2-buteno. Tenemos, por tanto, estos tres alquenos diferentes. Y respecto a la energía que liberan cuando son combustionados, son distintos. No son iguales, ya está marcado con una línea ennegrecida la energía total del sistema. Y nótese lo siguiente, el primero, aquí como ustedes pueden ver este gráfico es más alto todavía, dice menos 127 kJ/mol, liberación de energía durante la combustión. Segundo, menos 120 kJ/mol. Tercero, menos 115 kJ/mol. En todo gráfico de energía, en este caso es la entalpía o calor de combustión, contra más arriba esté energéticamente una molécula, ¿qué significa? Que contra más arriba estemos, tenemos acá mayor energía potencial. Técnicamente, ¿qué significa eso? Si algo tiene mayor energía potencial, significa que tiene mayor reactividad química. Mayor reactividad química. Está más arriba energéticamente, está más cargado de energía, tiene mayor reactividad química. Entonces, de los tres, ¿cuál tiene mayor reactividad química? El primero, claramente, el 1-buteno. Y miren, observen lo siguiente, ¿en qué se diferencia de los otros dos? Que no hay ni cis ni trans, no aplica cis y trans, no aplica E o Z, debido a que el enlace doble, acá en el 1-buteno, maximicemos esa parte, no tiene sustituyentes que podamos diferenciar en uno de los carbonos. Tiene hidrógeno e hidrógeno. Y en el segundo carbono, un hidrógeno. Entonces, el 1-buteno tiene mucho hidrógeno, es un alqueno altamente saturado de hidrógenos. Pero en el segundo caso, tenemos que hay un hidrógeno menos. ¿Un hidrógeno menos dónde? Me refiero en el enlace doble. La fórmula química es la misma en todos los casos. Me refiero a que hay un hidrógeno menos directamente conectado al enlace doble. Tenemos un hidrógeno menos. Y en el último, acá a la derecha, también hay dos hidrógenos, pero en disposiciones opuestas. Entonces,
vamos a decir, para concluir, que un alqueno, contra más hidrógenos directamente conectados al doble enlace posea, es más reactivo. Este tiene mayor reactividad porque es un alqueno menos sustituido. Entonces este es el más reactivo, el primero, porque es el menos sustituido. Tiene menos grupos alquílicos conectados directamente al enlace doble. Bueno, al revés, lo pueden asociar mentalmente con que si hay mucho hidrógeno directamente unido al alqueno, es más reactivo. Pero hidrógenos directamente conectados al doble enlace. Y finalmente, por la razón que explicábamos recién, el alqueno Z es más reactivo que el E, y esa reactividad se debe a que tenemos mayor impedimento estérico acá entre los grupos voluminosos. Se están chocando en el espacio y se eleva la inestabilidad química. Es más inestable y por lo tanto es más reactivo. Y ahí están las diferencias energéticas ya en kJ/mol. Bien, ya habiendo recordado estas pequeñas cosas de estabilidad, de isomería, etc., ahora tenemos una clasificación global. Aquí están todas las posibilidades, como ustedes pueden ver. Y antes de ver ahí uno por uno todos esos casos, porque son de nuevo de sentido común, siguen esto de que el que tiene más hidrógeno, este es el más reactivo. Ya eso es lo que estábamos explicando recién. Y por eso dice estabilidad relativa, dice acá en el ordenamiento, nótese, ahí dice estabilidad relativa, o sea, el primero que está acá es el más estable y por tanto el menos reactivo. El otro extremo es lo que yo puse ahí, el más reactivo, tiene hidrógenos conectados directamente 4, en cambio el primero no tiene ninguno. Ya, en base a eso, clasifiquemos esto. Vamos para acá. ¿Qué me pueden decir de estos dos? Ya, acá está el alqueno, acá está el alqueno. Gracias a esto ustedes van a poder predecir reactividad, orden de reactividad, rendimientos de reacción también de manera cualitativa, por supuesto. En el primer caso en particular, el alqueno es terminal y tiene dos hidrógenos directamente conectados. En el segundo caso tenemos que el alqueno es central y tiene un hidrógeno directamente conectado a la porción del enlace doble. Por tanto, ¿dónde hay mayor efecto inductivo? En el segundo caso, tengo el efecto inductivo de un grupo metil, otro grupo metil y la cadena etil. Tengo triple efecto inductivo. Mientras que en el primer caso solamente tenemos dos efectos inductivos sobre el alqueno. ¿Cuál es más inestable? El que tiene más hidrógeno. O sea, en el primer caso. ¿Okay? El primer caso tiene dos hidrógenos, el segundo tiene uno, por tanto es más reactivo. Bueno, más reactivo acá dice menos estable. Es lo mismo que decir más reactivo. Menos estable es lo mismo que decir más reactivo. Vamos a este otro problema. Una estructura ahora ciclada. De nuevo son isómeros entre sí. La fórmula química es la misma. Centrémonos entonces en estos tres casos de acá. Y entonces traten de brindarme una respuesta a ustedes. Llamemos al primero A, el segundo B y el tercero C. Bien, ¿qué me pueden decir entonces de estos tres? A, B, C. ¿Cuál creen que es el más reactivo? El más reactivo es el menos estable. ¿Perdón? Muy bien. Ya, entonces el B es un alqueno de tipo exo,
o sea, hacia afuera. Los otros dos son de tipo endo, están dentro de la estructura ciclada. El exo es el más reactivo porque tiene dos hidrógenos directamente unidos a él, menor impedimento estérico, y en el caso del C tenemos que ahí hay un hidrógeno y en el A no hay ninguno, entonces este era relativamente simple. Por tanto, B tiene mayor estabilidad que C y C tiene mayor reactividad ya que A. Entonces ese sería el orden. B es el más reactivo, ya entonces acá tenemos más reactividad y el A menos reactividad. Bien, gracias a esto se pueden hacer también discriminaciones de orden cinético en ciertas reacciones. Ok. Bien. No olviden, a ver, voy a mostrar acá la imagen. No olviden que en el caso particular de un efecto dador electrónico, los efectos dadores electrónicos pueden ser explicados por resonancia, pueden ser explicados por conjugación o pueden ser explicados por este fenómeno también llamado hiperconjugación. ¿Por qué está esto acá? Está para explicar un fenómeno de estabilización electrónica, de hiperconjugación, ejemplificado en el caso de un carbocatión. ¿Por qué menciono los carbocationes ahora? Porque se nos van a aparecer mucho en la química de alquenos. Tenemos acá un carbocatión, el primero, que es un carbocatión que en realidad no existe, muy difícil de generar, un carbocatión metil. Entonces, este metil es un CH3 con carga positiva. Es muy difícil de generar, prácticamente no existe, porque dicha carga no tiene ninguna posibilidad de estabilización con nada. En el segundo caso tenemos que el carbocatión pasa a ser primario, porque tiene un vecino carbón. Entonces ahora es un CH2 con carga positiva conectado a un CH3. Carbocatión primario. La clase anterior, en alguna de las clases pasadas, habíamos dicho que los carbocationes primarios son súper inestables, no se forman tan bien, ya, pero entre estos dos, que son los dos de lo peor, el que es un poquito más estable sería el primario. El primario sería más estable que el metílico porque al lado hay un grupo metil que aporta un proceso de estabilización electrónica llamada hiperconjugación. Bueno, ¿qué es eso? La hiperconjugación consiste básicamente en que una de las nubes orbitales, llámese el enlace sigma carbono-hidrógeno, el enlace sigma carbono-hidrógeno o la nube orbital sigma, el orbital molecular sigma, este orbital molecular que tenemos acá, dice sigma, CH, orbital molecular de enlace en el carbono vecino, eso es lo que dice acá. Tenemos que este orbital sigma, en este carbono vecino, le confiere estabilización electrónica al orbital. Este sería ¿qué tipo de orbital? El orbital peseta, ¿no es cierto? Vacío. Ustedes me van a decir, pero profesor, el orbital peseta vacío no existe. Bueno, recuerden que esta es una cuestión cuántica, entonces uno lo racionaliza, ya uno busca dar una explicación racional, y en este caso la explicación racional es que dicho orbital peseta vacío se estabiliza por hiperconjugación, llámese, porque la nube en las cercanías le comparte, entre comillas, densidad electrónica a dicho orbital vacío. ¿Cuántas hiperconjugaciones puede hacer el grupo metil? 3, porque tiene 3 hidrógenos conectados a él. Entonces acá tenemos 3 hiperconjugaciones posibles. Entonces esa es la razón, ya que permite explicar lo que la clase pasada habíamos mencionado, que los carbocationes contra más sustituidos estén, son más estables. Habíamos visto esto, que un carbocatión terciario es más estable que un carbocatión secundario, y eso es más estable que un carbocatión primario. Carbocatión que prácticamente no existe. Ya entonces el terciario tiene 9 hiperconjugaciones posibles
más estable que el secundario con 6 hiperconjugaciones, más estable que el primario que tendría 3 hiperconjugaciones, asumiendo que lo otro que está conectado acá es un metil. ¿Ya se entiende la idea? El punto es ese. ¿A qué se parece esto? De nuevo, yo insisto, esto no es una clase de química cuántica, pero para que lo asocien a algo, recuerden que este tipo de fenómenos se parece mucho al orbital pi, ya a la nube pi, al enlace pi, que es cuando queda un orbital pz frente a otro orbital pz y se forma el enlace pi. Acá es algo parecido, es un orbital pz frente al orbital molecular sigma, carbono-hidrógeno, y se genera esta especie de estabilización electrónica. ¿Ok? Es como que algo electrófilo queda cerca de algo nucleófilo, produciendo estabilización energética. Bien, en el caso particular de los ciclohexenos, llámese ciclos con un doble enlace dentro, vamos a mencionar solo algunas cosas de ellos. Insisto, no vamos a ver nomenclatura este semestre, eso lo vieron el semestre pasado. Tenemos acá algunos casos excepcionales, particulares, y vamos a decir que en términos generales los ciclohexenos poseen, en términos generales, mayor tensión angular que sus homólogos cicloalcanos. Poseen mayor tensión angular que sus homólogos cicloalcanos. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué un ciclohexeno posee mayor tensión angular? Dicho enlace, en un ciclohexeno, tiende a ser más reactivo que un enlace de un alqueno alifático. ¿Por qué? Porque tiene mayor tensión angular. Ya, pero la pregunta es ¿por qué un ciclohexeno en términos generales presenta mayor tensión angular? Hagamos una comparativa simple. Comparen ustedes estas dos moléculas, ciclobutano versus ciclobuteno. ¿Cuál es más reactivo? Desde el punto de vista de la tensión angular, el que tiene mayor tensión angular es el ciclobuteno. ¿Okay? Mayor tensión, mayor reactividad. Acá tenemos mayor tensión angular, mayor reactividad. Ya, pero la pregunta era, ¿por qué esto otorga mayor tensión angular? Se refiere a... Que el anillo tiene los ángulos más tensionados, más impedidos, menos favorables energéticamente hablando. Miren, pueden analizar uno, en este caso en particular, voy a desarrollarlo acá. ¿Cuál es la hibridación de este átomo de carbono? sp3. Por tanto, ya ese debería ser tetraédrico, Y si es tetraédrico, ¿cuál debería ser el ángulo de enlace? Si es tetraédrico, el ángulo debería ser 109.5. Pero está forzado a un ángulo aproximado de 90 grados. ¿Sí? Porque tenemos que por geometría euclidiana, el ciclobutano, que no es 100% plano, tiene una distorsión en la, ¿no es cierto?, angularidad, no tiene 3 vértices. El ciclopropano es plano, el ciclopropeno es plano, pero el ciclobutano ya no, de ahí para arriba no son planos. ¿Cuánto es la tensión angular? Tenemos acá que hay un total de, serían 10 más 19,5 grados de tensión. Entonces tenemos que debería tener 109,5, pero no los tiene. Tiene 19,5 grados de tensión angular. O sea, está forzado el ángulo en 19,5 grados. Se ha cerrado aproximadamente casi en 20 grados de manera forzada. En el segundo caso tenemos que hay un enlace doble y por tanto, si hay un enlace doble, ese que está ahí es un carbono sp2 y por tanto es un carbono, ¿ya? Es un carbono que tiene geometría trigonal plana. Y si es trigonal plano, ustedes esperan que el ángulo sea 120.
¿sí? Y estamos forzados nuevamente a tener un ángulo de aproximadamente 90. La tensión angular ahí es 30 grados. Entonces tenemos 30 grados de tensión angular versus 20 grados de tensión angular, y esa es la explicación por la cual el ciclo buteno es mucho más tenso y más reactivo que el ciclo butano. Me acuerdo que se nos pasamos como una regla con respecto a esto, pero no sé si tiene que ver con la resonancia, porque me acuerdo, no sé cuál de los dos era que no existía. Probablemente vieron el caso de un ciclohexano plano, no puede existir. Yo creo que siempre se da el ejemplo de qué pasaría si el ciclohexano fuese plano. No podría existir porque la tensión angular sería tan alta que se destruiría. Pero el ciclohexano, acuérdense que tiene conformación de silla, ¿ya? Puede tomar conformación de bote también, que es menos estable, pero la más importante es de silla. Y el ciclohexeno que vemos acá también adopta una conformación pareciéndose a la silla y cierta distorsión por el enlace doble. Pero nótese este de acá, si la disposición del enlace doble en el ciclohexeno fuese de tipo trans, o sea, de tipo E, sería imposible, dice altamente inestable debido a la elevada tensión angular. O sea, va a estar tan retorcido en el espacio que no tiene posibilidad de existir. ¿Ya? Bueno, si más adelante aparecen más moléculas y se acuerda bien la pregunta, ahí me avisa nomás. Bien, entonces, ¿cómo se sintetizan los alquenos? La síntesis de todo alqueno es mediada mediante reacciones de eliminación. Hoy día la principal aplicación industrial de los alquenos es en la síntesis moderna de polímeros, y las reacciones de eliminación para generar un alqueno, si bien es cierto pueden tener cierta aplicación en química de polímeros, también busca formar enlaces dobles en puntos particulares, por ejemplo principalmente en estructuras de tipo fármaco. Una estrategia para sintetizar el alqueno es mediante la eliminación. Eso es lo que ya veníamos estudiando, que yo les pedí que repasaran, que vayan recordando contenidos. Y tenemos que en una eliminación lo que se hace es tratar voy a maximizar acá, un haluro de alquilo, o sea, X es un grupo saliente de la estructura, casi siempre un halógeno. ¿Cuál? Bueno, por ejemplo, cloro, bromo, yodo. ¿Por qué no flúor? Memoria de mediano plazo. Habíamos dicho que flúor no puede ser un grupo saliente. No podemos tener flúor ahí. O sea, puede haber flúor, pero no va a funcionar la reacción. La base no va a poder captar el protón. Recuerden que la base que hacía, captaba este protón de acá. Ese protón es captado y se forma el enlace doble. Entonces, memoria de mediano plazo. ¿Recuerdan cuál era la razón por la cual no podía ser flúor? Era mucho requerimiento en esto. Exacto, ya el enlace carbono-flúor es el enlace de mayor energía, por tanto no se va a romper. Es más fácil, de hecho, romper un enlace carbono-carbono que romper un enlace carbono-flúor. La química del flúor es todo un mundo aparte. Hay cursos enteros solo para estudiar la química del flúor, carbono-flúor. Bien, segundo, dice acá, otra estrategia, ¿cómo vamos a sintetizar un alcohol? Otra estrategia, como dice acá, deshidratación de alcoholes. O sea, sacar un grupo hidroxilo de la estructura con el protón, que al mismo tiempo ustedes ven acá, en forma de agua. Entonces, cuando hablamos de deshidratación, básicamente es como sacar agua de la molécula de manera forzada, por supuesto. Ya vamos a sacar agua para que se forme el alqueno. Y ahí ustedes me van a decir, pero profesor, en algún momento usted mencionó, no me acuerdo, que decía que el grupo hidroxilo era un mal grupo saliente. Claro que sí, ya es como el flúor, ¿no es cierto? No sale. Ya entonces uno dice, pero ¿cómo va a salir ahí? ¿Y por qué este es mal grupo saliente? Es mal grupo saliente ya el anión hidroxilo por sí mismo, porque el anión hidroxilo es muy duro químicamente hablando. Entonces no olviden que el OH- es un mal grupo saliente, debido a su elevada dureza química. O sea, la densidad de carga está tan concentrada en el oxígeno que es inestable. El oxígeno es chiquitito. Si fuese grande, podría estabilizar bien la carga negativa en toda su superficie, pero no lo hace porque es pequeño. Químicamente hablando, eso se dice que es de elevada dureza química.
Por tanto, esta es la razón por la cual había mencionado en la clase pasada que los hidroxilos salen como agua. Es una de las estrategias más comunes. Industrialmente también es muy buena porque sacar algo como agua es fácil en un reactor industrial, dado que el agua se puede retirar y se desplaza al equilibrio químico a la formación de más alqueno. Ya, no es la única estrategia. Lo último que voy a mencionar, y este grupo también lo vimos en la clase pasada, que no olvide que alternativamente un alcohol, ¿ya? Un alcohol, llámese 1H, puede derivatizarse a OTS. ¿Qué era eso? Eso era el tosilato. Lo voy a dejar ahí porque, como lo mencioné, se va a acordar de ese nombre raro ya que habíamos mencionado en la clase anterior. Lo voy a profundizar más adelante, así que dejémoslo ahí para que no lo olvide, que es otra forma de sacar literalmente un alcohol de una molécula, transformándolo previamente por tosilación. Y ahí sale de la molécula en forma de tosilato, que es un tipo de anión estable. Entonces, esto, tosilato, usted dirá, ¿qué es eso? Ya es un anión estable. ¿Okay? Lo voy a dejar escrito acá. Tosilato es, técnicamente hablando, un anión estable. O sea, es un anión que ya no es duro, es más blando, estabiliza muy bien la carga negativa. Algunas observaciones, ahora esto está escrito, así que no es necesario ya que escriban esto mismo que está acá. Dice, uso de un haluro de alquilo, dice secundario o terciario de ser posible. Dice la pregunta, ¿por qué? Porque el impedimento estérico impedirá una reacción de sustitución. ¿Ya? Entonces, de preferencia, el haluro de alquilo tiene que ser secundario o terciario. ¿Ya? Entonces, la razón, voy a volver a anotar acá, entonces haluro secundario o terciario. ¿Ya? ¿Cuál es la razón de eso? Que la reacción de sustitución se va a impedir. Vamos a dar ejemplos concretos, solamente destaco algunas pequeñas cositas, ¿ya? Segundo, dice, cuando la síntesis debe hacerse con un haluro primario, empléese una base voluminosa. O sea, está diciendo, si lo anterior no lo puede hacer, estrategia, ocupe una base voluminosa. Dice, porque el impedimento de esa base inhibe la sustitución. Caso puntual, voy a dar el dato acá, una base voluminosa muy empleada, una de las más vendidas, el terbutóxido de sodio o de potasio. El de potasio es el más común, o K. Bueno, recuerden que soy iónico. Terbutóxido de sodio o potasio. No olviden, se llama terbutóxido de sodio o de potasio. Ya que es una base que la dibujé ahí, que tiene este grupo metil, el metil, este carbono, ya todo, o sea, es súper voluminosa, tiene un elevado volumen, un elevado impedimento estérico. Tercero, dice, como requisito para que obtengamos el alqueno y no otra cosa, dice, tercero, use una elevada concentración de base fuerte y no polarizable como un alcóxido. Bueno, el terbutóxido de potasio es un alcóxido, ¿ok? Ese es el nombre genérico. Y dice, use mucha base, dice, porque en caso contrario, si usted usa una base débil, polarizable, o sea, una base como una amina, la reacción no será bimolecular, sino unimolecular. En otras palabras, si usted ocupa una base debilucha, la reacción va a transcurrir mediante la ruptura heterolítica del enlace. El enlace se va a romper solo. Entonces, consejo, trate de ocupar siempre una base lo más fuerte posible. Las más empleadas, terbutóxido de potasio, un alcóxido. Otro más, también muy común, etóxido de potasio, que es más simple, CH3, CH2 o K. No lo olvide, esto es iónico, ya es el oxígeno, el anión que capta el protón. 4, dice acá, etóxido de sodio en etanol, el que estábamos mencionando recién, pero de sodio, y terbutóxido de potasio en alcohol terbutílico, son bases típicas empleadas para promover la eliminación. ¿Por qué mecanismo? E2.
¿ok? O sea, por lo que estábamos explicando recién, ya, porque de esa manera favorecemos la captura del protón y no una sustitución. Contra más fuerte la base, mejor. Pregunta, a ver cómo está la memoria de mediano plazo. ¿Cuál era el gran requisito para lograr que la reacción vaya por este mecanismo E2? Reacción E2, dice acá, la eliminación que ojalá sea E2. Buscamos, de hecho, que ojalá el alqueno se forme por esta vía que es la más limpia, ¿ok? Pero ¿cuál era el gran requisito para que una reacción sea E2? ¿Cuál era el requisito en el electrófilo? Darle calor, ¿no? Ya, para que se rompa el enlace, si es favorable aplicar calor, se rompe el enlace heterolíticamente cuando es E1, ya, pero cuando queremos que sea E2, aparte de aplicar algo de calor, energía, el electrófilo, a ver, miren, se los dibujo de esta manera y se van a acordar. El electrófilo, recuerden que tiene un grupo X que va a salir y en posición alfa un hidrógeno. ¿Y qué habíamos dicho del ángulo diedro entre el hidrógeno alfa y el grupo X? ¿Cómo tiene que ser el ángulo diedro? De 100. Perfecto, muy bien, 180 grados. En otras palabras, tiene que haber una disposición antiperiplanar. Por tanto, en la prueba no se apresuren a responder si yo les doy ahí una reacción E2. Vean primero si se cumple esto, si es que en alguna conformación tenemos la disposición antiperiplanar, porque si no está antiperiplanar, la reacción no ocurre. ¿Ok? Así de simple, si no es antiperiplanar, si la molécula es muy rígida y el protón no puede quedar en 180 grados, no ocurre la reacción por mecanismo E2, ¿ya? Y 5, lo último dice, muy bien, ¿no es cierto? Temperatura elevada, así es, tal cual, ¿ya? Eso es lo último, apliqué temperatura elevada porque el calor va a favorecer la eliminación. Aquí sale una pequeña explicación, dice acá, por la parte termodinámica, aunque esto lo estudian más en físico-química ustedes, pero cerrémoslo con el concepto orgánico. ¿Por qué esto es favorable? Porque las eliminaciones están entrópicamente favorecidas por sobre la sustitución. ¿Qué significa entrópicamente favorecido? Significa que en toda eliminación aumenta la entropía del sistema, aumenta el desorden del sistema. ¿Por qué? Porque se forman productos numerosos, salen moléculas para afuera, sale agua, sale halógeno o lo que sea que haya, y eso aumenta el desorden. Eso significa entrópicamente favorecido. Y por tanto, si aumentamos la temperatura, no olviden ustedes que en la ecuación de Gibbs, ya delta G es igual a... ¿Cuál es la ecuación de Gibbs? H. Ya. ¿Qué más? Ya, por ahí a menos. Perfecto. T por delta S, gracias. Entonces, tenemos que la ecuación de Gibbs tiene esta forma y por tanto, si la eliminación se favorece entrópicamente, quiere decir que tengo que este término delta S va a ser grande y por tanto si yo multiplico por una temperatura grande se vuelve esto más negativo y si se vuelve más negativo delta G se hace más negativo y si delta G es más negativo la reacción es más favorable, es más espontánea. ¿Ya? Buscamos tener un delta G negativo, no profundizo más en eso porque eso lo estudian después en físico-química. Ya, así que no olviden, temperaturas altas son favorables. Bien, entonces tengo acá algunos ejercicios resueltos. A ver, pero vamos a hacerlos nuestros propios ya, así que 5 minutos de recreo para que hagamos ejercicios propios, ¿ya? Entonces denme 5 minutos para ajustar y buscar la siguiente imagen, el siguiente PowerPoint.
Siguiente problema de síntesis entonces. Alqueno, sacaste la punta. Ya. Muy bien. Bien, consideremos la siguiente situación. Necesitamos una ruta de síntesis para, a partir de la siguiente estructura, obtener el siguiente alqueno. No estoy haciendo consideraciones, ¿cómo se llama esto? Estereoquímicas, ya, porque ahí claramente esta molécula es quiral, tiene dos centros quirales que los voy a marcar. En caso que estuvieran definidos, ahí uno tiene que respetarlos al final. Aquí vamos a trabajar sin consideraciones estereoquímicas. Uno de los centros, de hecho, pierde, ¿no es cierto?, la quiralidad al generarse ese alqueno que está ahí. Entonces, aplicando todo lo que hemos visto recién, vamos a tratar de resolver este problema que consiste en cómo podemos un alcohol transformarlo en un alqueno. Entonces, claramente se nos viene a la mente algunos conceptos. Primero, habíamos dicho que hay que buscar, en la medida de lo posible, que la reacción transcurra a través de una reacción E2. Segundo, el alcohol, el OH, era un mal grupo saliente. Tercero, tenemos que recordar que el OH se puede derivatizar. O sea, el OH es derivatizable. Cuarto, no olviden que las reacciones de eliminación en general se favorecen cuando uno emplea una base fuerte. Ya, son algunas cosas que hay que tener en cuenta a la hora de encontrar el mejor método para llegar ahí a lo que se nos está pidiendo. Entonces, no podemos sacar el alcohol directamente. Si usted en la prueba coloca una base fuerte y lo hace reaccionar directo, va a estar mal porque ese alcohol no va a salir directo, ¿ya? Bueno, una estrategia, y es la que vamos a utilizar ahora para explicar qué significaba adelante eso que mencionamos acerca de el tosilato, consiste en tosilar un alcohol. Es lo más simple, es lo más inocuo también químicamente hablando. Y tenemos la siguiente situación. Permítanme mover esto, voy a dejarlo ahí, dice derivatizable, lo último base fuerte, ¿ya? Voy a escribir lo mismo, ¿ya? La misma molécula. Y podemos hacer lo siguiente. El alcohol per se es un mal nucleófilo, ¿ya? Entonces tenemos que el alcohol está acá. Bueno, no voy a ennegrecer tanto porque tampoco se menciona, ¿no es cierto?, la estereoquímica acá de esto. Ahí está. Entonces, el alcohol, repito, en términos generales, el alcohol es un mal nucleófilo. Es pobre como nucleófilo. Ya vamos a dar algunas tablas después de valores de nucleofilia estimados respecto al agua. Es un mal nucleófilo. El átomo de oxígeno es bastante duro electrónicamente hablando. Y por tanto, para que reaccione hay que colocarle un buen electrófilo. Y un buen electrófilo sería el siguiente, que es este compuesto que es un poco complicado, que es cloruro de tosilo. Que muchas veces aparece así abreviado en los textos como CLTS o TSCL, lo mismo. El cloruro de tosilo es un buen electrófilo, sí. ¿En la prueba basta con escribir TSCL o se debe dibujar todo el tosilo? Basta con que escriba TSCL, sí, se entiende la idea. Vale. ¿Ya? Y este CLTS tenemos que es un buen electrófilo debido al fuerte efecto electroatractor de los dos átomos de oxígenos en esta porción sulfona. Tenemos un efecto electroatractor tan fuerte que hace que sea un azufre muy deficiente. ¿Y el cloro es electronegativo? Por supuesto. Entonces, como el cloro también es electronegativo, tenemos que la electrofilia del azufre es súper alta. Es un fuerte delta más
y por tanto el oxígeno delta menos ataca nucleofílicamente hablando al azufre. Esa sería la primera flecha del mecanismo de reacción, ¿ya? Y el par electrónico migra hacia un oxígeno. Voy a borrar un poquito el delta S, ya, para poder ilustrar esa parte. El par electrónico migra, permítanme borrar ahí. Y tendríamos que el par electrónico migra a cualquiera, porque es simétrico, el par electrónico vuelve al azufre y se rompe heterolíticamente el enlace azufre-cloro. Vamos a tener la formación del siguiente intermediario. Claramente este va a ser un proceso de equilibrio con formación del siguiente intermediario. Voy a colocar R a todo el resto del benceno con el metil. Esto está protonado. Tiene carga positiva. Y ahora observe lo siguiente, ya el cloruro en el medio puede captar el protón, a pesar de que es un mal nucleófilo, una mala base, puede captar el protón para formar un oxígeno neutro. O sea, la fuerza motriz de esta captura es que el oxígeno está positivo y eso es inestable. Otras estrategias. En el caso particular que usted no quiera esto, que se le forme ácido clorhídrico, que se va a formar, se agrega una base, que es lo más común. Entonces, voy a escribir aquí abajo, para evitar esto, para evitar la formación de ácido clorhídrico, que sería un contaminante tóxico, se puede emplear una base. ¿Cuál es la más común? Bueno, dentro de las bases más comunes para estos procesos orgánicos, clic, memoria 1, química orgánica 1, una base soluble nucleofílica, piridina. Entonces, una de las bases dentro de las más empleadas para esto en química orgánica es la piridina. Bueno, si no lo sabían, no importa. El concepto es que una base favorece la reacción. Yo no quiero formar ácido clorhídrico, o sea, la reacción daría igual. Es tan reactivo tener un oxígeno positivo ahí que la reacción transcurre de igual forma, pero generar ácido clorhídrico gaseoso, porque esto que se forma acá, como está caliente ya, va a ser desprendido en forma de gas y por tanto no es para nada favorable si el sistema no está bien cerrado, si me quedó abierto, si ocupé un reflujo convencional, eso puede escapar y no es favorable ya tener escapes de ácido clorhídrico hacia una campana extractora. Por eso que es mejor utilizar piridina como una base que va a captar el protón y por tanto vamos a tener cloruro de piridonio. Pero hagamos la reacción tal como la estamos planteando acá y fruto de esto vamos a tener, ahora ya esto no se devuelve, continúa la reacción de forma expedita y hemos derivatizado el alcohol. Entonces ahora, ya para efectos de explicarlo por primera vez, el tocilo lo estoy casi desarrollando completo. Tenemos que hay ácido clorhídrico, entonces permítanme escribirlo acá, y por tanto si usted ocupó base, se evita que el ácido clorhídrico sea liberado al medio. ¿Qué va a tener entonces en vez de ácido clorhídrico gaseoso escapando? Cloruro de piridonio, que es una sal insoluble que queda en el medio de reacción. Entonces esto ahora ya no es tóxico, esto ahora es una sal insoluble en el medio de reacción. Entonces es una buena estrategia y nos evitamos cualquier problema de seguridad. Y ahora usted dirá, ¿cuál es la idea de hacer esto? Que este nuevo grupo formado es un excelente grupo saliente. Entonces todo esto que está acá es un buen grupo saliente. Ya me refiero a todo esto, es un muy buen grupo saliente, es como un halógeno, es como se comporta igual que si fuera un bromo, un yodo, un halógeno grande que puede salir y estabilizar muy bien la carga negativa. Ya a diferencia del halógeno, que la estabiliza por su gran superficie atómica, este estabiliza la carga por resonancia. Ya, entonces, vamos para acá. Y ahora viene la siguiente fase en la reacción, que es la adición de la base fuerte. Entonces, ahora voy a anotar aquí como nota al margen. Es posible la eliminación E2. Ahora es posible la E2
por acción de una base fuerte. Por acción de una base fuerte. Podemos mezclar todo desde un comienzo, la verdad es que no es muy recomendable. ¿Puede, profesor, la piridina ser la base fuerte? La piridina no es una base fuerte. Pregunta, y ahí vamos más atrás, tal vez hasta cosas de química general. ¿Cuánto es el pKa de una piridina, la basicidad de una piridina? ¿Alguien recuerda un valor aproximado? ¿Ya? La piridina. Tal vez, si uno deja suficiente tiempo, podría tal vez igual la reacción ocurrir, pero para acelerarla vamos a ocupar inmediatamente una base fuerte a continuación. El pKa de la piridina es alrededor de 5. Entonces no es una buena base. Vamos a ocupar un alcóxido que tiene un pKa de 16. Entonces, ¿cuál base vamos a ocupar? CH3, CH2 o K, etóxido de potasio. Y el etóxido de potasio tiene un valor de 16. Es considerablemente más fuerte como base que la simple piridina, así que la reacción se va a acelerar drásticamente. Bueno, antes de mostrar la captura protónica, aquí es donde ahora ustedes se detienen un segundo y analizan algo en particular, y es el hecho de, dado que estoy trabajando con una mezcla de esterizómeros, no se especificó la quiralidad ni de este carbono, ni de este de acá, ni tampoco ahí donde estaba el alcohol. Entonces tengo una mezcla, tengo todas las posibilidades. Como tengo todas las posibilidades, la pregunta es, ¿en cuál esterizómero es posible la captura protónica? Y alguien me va a decir, pero profesor, aquí usted también puede formar el alqueno hacia el otro lado. Ese es el caso menos favorable desde el punto de vista termodinámico. Ya vamos a recordar por qué. Hacia este lado es termodinámicamente más favorable, sobre todo si hay una base fuerte, y por tanto tenemos que recordar que acá tenemos que sacar el protón que quede antiperiplanar respecto al OTS, ¿ok? Respecto al grupo saliente de la estructura. Bien, hagamos eso entonces, voy para allá y dibujamos la decalina. Ahora sí que tengo que mover todo, me disculpan, para poder dibujar bien esta cosa. Ya, y vamos a proceder. Ya, entonces tenemos que esto está así. Y ahora, me falta aquí todavía el otro grupo, entonces tengo este grupo ahí, tengo este acá para abajo. Acá, ¿no es cierto? Tenemos que esto va para el otro lado, por tanto sería uno así y otro acá. Y ahora a mano alzada voy a dibujar el OTS, que acá está. Voy a dibujar los hidrógenos que están en la inmediación alfa. Esto sería una posición alfa. Pero acá, por supuesto, ¿no es cierto? Tengo también que hay hidrógenos alfa hacia la otra posición. A ver, este lo voy a dibujar ahí pasadito para abajo. Y tendríamos eso. Y se nos acerca entonces nuestro etóxido de potasio, ¿ya? No olviden, a ver, lo voy a dibujar en color celeste, que el etóxido de potasio es nucleofílico y capta el protón gracias al oxígeno. O CH2, CH3. Ahí sí. O CH2, CH3. Ya pregunta, de los 4 protones posibles que tenemos para la captura, de acuerdo a lo que ya explicamos en las sesiones pasadas, reacción E2, requisito de antiperiplanaridad, ángulo diedro de 180 grados. Por tanto, ¿cuál de todos esos protones, termodinámicamente hablando, tiene mayor probabilidad de salir? ¿Hay alguno o más de uno que cumplan el requisito? Miren, esto quedó, se ve tan mal ese protón ahí al lado que lo voy a dibujar pasadito. Exacto. Sí, miren, voy a, muy bien. Ya miren, para que se vea bien. El de abajo dice usted, ¿no es cierto? Ya, entonces, ¿cuál de abajo? ¿Podrían ser los dos? Exacto. Sí, muy bien. Los dos tienen la disposición antiperiplanar. Los dos, técnicamente hablando, pueden salir.
¿Cuál es la diferencia? Bueno, vamos a decir que el protón de la derecha corresponde a el protón cinético, mientras que el protón del otro lado es el protón termodinámico. Se les llama así porque respectivamente dan origen al producto cinético y al producto termodinámico. Y algo de eso habíamos mencionado previamente. Habíamos dicho que el producto termodinámico es el energéticamente más estable. El producto cinético es el que se forma más rápido. En este caso, se forma más rápido, muy probablemente, el que es por la captura, ¿no es cierto?, acá de la derecha, ya debido a que tiene menor impedimento estérico. Mientras que el otro probablemente, ¿no es cierto?, va a demorar un poco más, pero da origen al producto más estable. Entonces, eso lo pueden ilustrar de esta manera. Captura, flecha de mecanismo sería así: la captura del protón, la formación del enlace doble y la ruptura heterolítica con la salida del grupo saliente. Para el otro voy a utilizar otro color verde, ya lo mismo: la captura del protón, la formación del enlace doble, pero en el otro lado, y la salida finalmente del grupo saliente. Entonces, no olviden que en la prueba siempre hay que dibujar las flechas de mecanismo y que siempre van de la parte rica en electrones a donde es capturado el protón o a la parte electrofílica. Siempre en ese orden, no al revés. Y ahora dibujamos entonces los dos productos posibles. Esos son los que cumplen la antiperiplanaridad. ¿Ok? Esos protones, no lo olviden, son antiperiplanares. Pero una cosa, ¿el grupo tosilato no debería estar en el carbono de al lado? Según el... Tiene razón, parece que me equivoqué. Vamos para acá. Sí, creo que me equivoqué. Qué buena observación. En el de al lado, claramente, ya cometí un error ahí. Así que gracias por la observación. Hagámoslo, miren, si fuera así, dejémoslo de esta manera. Si el tosilato estuviese acá, tendríamos que captar alguno de esos protones. Con eso estamos claros, ¿ok? Vamos a rectificar inmediatamente con el tosilato en la parte de al lado. Ahora ustedes dirán, ¿y dónde dibujo el tosilato? Bueno, lo podemos hacer en cualquiera de las dos partes porque tenemos todas las combinaciones estereoisoméricas posibles, no está definido. Entonces, ya, vuelta a escribir lo mismo. Y intencionalmente lo voy a dibujar abajo para que ya, como ya pueden intuir, vamos a tener un protón antiperiplanar. Entonces, sería acá, OTS. Acá estaría el protón y en el otro lado, ¿no es cierto?, tendríamos los otros protones. Ahí sí. Y vamos a señalar acá que, a ver, este de acá, ¿no es cierto?, va a dar origen a el producto termodinámico, y el del otro lado, este de acá, cinético. Ya, y lo mismo ahora, simplemente repetir después de haber rectificado: CH2CH3, carga negativa, captura protónica con formación del enlace doble. Formación del enlace y pérdida de tosilato. Lo mismo acá, captura protónica, pero aquí, ojo, ¿no es cierto?, va a quedar el enlace para el otro lado y salida del tosilato. Ahí sí, ya. Entonces ahí quedó en la posición correcta y tenemos un producto que es el más estable, termodinámico, y el otro va a ser el producto cinético. No lo voy a borrar, no se preocupen, no voy a borrar nada, solamente voy a escribirlos, porque como me queda poco tiempo, voy a dejar escrito acá los productos finales entonces de forma plana, y ustedes ahora me van a decir por qué el producto mayoritario es el que queda con el enlace doble acá. ¿Son los dos productos posibles? Sí, pero el producto mayoritario es el primero.
Y ahí está el producto mayoritario. ¿Cuál es la explicación? Memoria de corto plazo, lo que estábamos mencionando en un comienzo, cuando veíamos la estabilidad de los enlaces dobles. El primero es el más sustituido. ¿Okay? Entonces, el primero es el más sustituido. Tiene solo un hidrógeno directamente unido al enlace doble. El otro tiene dos hidrógenos unidos al enlace doble. O sea, el primero es el que la semana pasada hablábamos que es de tipo Zaitsev. ¿Okay? Es el producto de tipo Zaitsev. Llámese el más estable energéticamente hablando, termodinámicamente favorable, el más sustituido. Así que ahí el problema estaría solucionado. Esta es una estrategia común entonces cuando queremos sacar un alcohol de una estructura. De esta manera se puede hacer. Ustedes van a trazar como tarea cómo sería este mecanismo de reacción en condiciones fuertemente ácidas, ¿ya? Ahora, para culminar entonces, miren, como tarea ustedes van a desarrollar lo siguiente. Les voy a proponer la siguiente estructura. Permítanme alejar un poco. Ahí no se borra todavía. Miren, les propongo esta estructura así. Más un ácido fuerte como ácido fosfórico. ¿Okay? Y ustedes van a determinar los posibles productos y el mecanismo. Acá, como dato, para esto ya me interesa que hagan el mecanismo. Así, como les dije, el fuerte de este curso, lo que más se demanda aprender en esto son los mecanismos. Hoy día contamos con herramientas que incluso trazan retrosíntesis de moléculas. Por ejemplo, tenemos SignFinder. Ya les voy a colocar acá como dato. Esta es una herramienta muy buena, SignFinder, que permite trazar una retrosíntesis. ¿Dónde está el aporte de ustedes ya que están aprendiendo ciencia, que tienen que conocer los mecanismos? O sea, más allá de la parte, ¿no es cierto?, operativa, entender qué es lo que está pasando. Y en una deshidratación, lo que va a ocurrir es que el alcohol va a ser derivatizado a agua. Entonces, para que lo hagan en la casa y se entretengan haciendo la deshidratación del alcohol. No sale como alcohol, es un mal grupo saliente, como agua es un buen grupo saliente porque habíamos explicado que el agua aumenta la entropía del sistema, es una molécula neutra y es estable.